¿Y si te dijera que puedes cambiar tu vida sin decir una sola palabra? ¿Y si la clave para superar el desprecio, la frustración y la inseguridad no está en gritar más fuerte, sino en volverte más silencioso, más firme, más dueño de ti? ¿Y si lo que te hace verdaderamente invencible no se ve, pero se siente? Vivimos en un mundo donde todos reaccionan, donde la validación externa dicta nuestro valor, donde el ruido manda y la prisa gobierna. Pero hay otra forma de estar en el mundo, una más serena, más sabia, más poderosa. Una forma que nace de dentro, que no necesita aprobación y que transforma no solo cómo vives, sino también cómo te perciben los demás. Esa forma se llama fuerza estoica. En este video te revelaré 9 acciones silenciosas, profundamente transformadoras, que te permitirán recuperar tu centro, proteger tu paz y fortalecer tu carácter sin depender de nadie. Estas prácticas están inspiradas en la sabiduría del estoicismo, una filosofía milenaria que hoy más que nunca tiene el poder de cambiar tu forma de vivir, pensar y actuar. Si estás listo para dejar de reaccionar, para recuperar tu libertad interior y para demostrar con hechos, no con palabras, de qué estás hecho realmente, entonces comienza aquí tu transformación. Esto no es teoría, es una nueva forma de vida y todo empieza ahora. La confianza en uno mismo no depende de la validación externa. Imagina por un instante cómo sería tu vida si dejaras de preocuparte por lo que los demás piensan de ti. Si tus decisiones, tu tranquilidad y tu autoestima ya no estuvieran condicionadas por la mirada ajena. Es una idea poderosa, casi liberadora, pero también profundamente desafiante, en un mundo que constantemente nos evalúa, nos mide y nos compara. Desde niños aprendemos a buscar aprobación en la escuela, en la familia, en el trabajo, en nuestras relaciones. Sin darnos cuenta, atamos nuestro valor a un aplauso, una mirada de reconocimiento, un elogio que nos confirma que estamos haciendo las cosas bien. Pero, ¿y si te dijera que esa búsqueda incesante es la causa silenciosa de tu inseguridad? La confianza verdadera no nace del aplauso externo, nace de un lugar mucho más profundo, más estable y duradero, de la autosuficiencia emocional, es decir, de la capacidad de evaluar tu propio valor sin necesitar un espejo que te lo refleje. Cuando dependemos de la validación de los demás, ponemos nuestras emociones en manos de alguien más, y lo que entregamos sin darnos cuenta es el control de nuestra serenidad. Porque si alguien nos aprueba, nos sentimos valiosos. Pero si nos critica o nos ignora, nos sentimos vacíos, confundidos, incluso inútiles. Así de frágil puede ser la autoestima cuando no se apoya en raíces internas. El estoicismo, con su sabiduría atemporal, nos ofrece una salida a esta prisión emocional. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de las opiniones de otros, no de la aprobación pública, sino de lo que tú decides pensar sobre ti mismo». Los estoicos entendían que el verdadero poder no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la percepción que tienes de ti mismo frente a ellas. Esa percepción, si está construida con claridad y convicción, no se tambalea con la crítica, ni se inflama con el halago. Permanece firme. Pero llegar a este nivel de autosuficiencia emocional no es una tarea fácil. Requiere desaprender años de condicionamiento social. Requiere observarse con honestidad, identificar qué tanto influye en nosotros la necesidad de agradar, de encajar, de no decepcionar. Muchas veces actuamos no desde lo que creemos correcto, sino desde lo que creemos aceptable para los demás. Esa desconexión entre nuestra voz interior y nuestras acciones es una de las principales fuentes de ansiedad, y es precisamente allí donde el estoicismo entra como un faro que guía, nos invita a actuar desde la rectitud interna, no desde el deseo de aprobación. La autosuficiencia emocional no significa encerrarse ni volverse indiferente. No significa no escuchar ni rechazar toda opinión externa. Significa, en cambio, dar un paso atrás y recordar que tú tienes la última palabra sobre tu propio valor.
que puedes aceptar una crítica sin que te destruya y recibir un elogio sin que te endiose. Significa que tu centro emocional no está afuera sino dentro. Y cuando eso ocurre, algo cambia profundamente. Dejas de vivir en reacción y empiezas a vivir en acción. Ya no necesitas comprobar nada. Simplemente actúas, avanzas. En este proceso también hay una profunda liberación, porque cuando dejas de buscar la validación externa, dejas de temer al rechazo. Y cuando dejas de temer al rechazo, empiezas a tomar decisiones más alineadas con lo que realmente deseas. Tus acciones ya no responden al juicio ajeno, sino a tus principios. Tus palabras no se ajustan para agradar, sino que nacen de la autenticidad. Esa coherencia, esa fidelidad a ti mismo, es la base sobre la que se construye la verdadera confianza. Y como diría Epicteto, otro sabio estoico, no busques que los hechos ocurran como deseas. Desea que ocurran como ocurren, y todo irá bien. No busques que los demás te valoren como tú quisieras. Valórate tú independientemente de ellos. La sociedad actual, tan obsesionada con la imagen y la aceptación, ha hecho de la validación externa una moneda de cambio emocional, pero el precio es alto. Perdemos libertad, espontaneidad y verdad personal. Al cultivar la autosuficiencia emocional, recuperamos todo eso, no para aislarnos, sino para relacionarnos desde un lugar más sano, más íntegro. Porque solo quien no necesita impresionar puede verdaderamente conectar. Solo quien no busca constantemente ser validado puede ofrecer al otro una presencia estable, genuina y profunda. Cuando logras este tipo de confianza interna, no necesitas tener siempre la razón, ni destacar ni demostrar tu valía en cada gesto. Eres como una roca tranquila en medio de la tormenta. Puedes escuchar sin alterarte, hablar sin ansiedad, decidir sin miedo. Y eso, aunque no lo parezca, es un acto de rebeldía en un mundo que te quiere inseguro. Es una revolución silenciosa, una que no necesita pancartas ni discursos, solo requiere convicción. Ahora bien, la autosuficiencia emocional no se construye de la noche a la mañana. Es un hábito, una práctica diaria. Se cultiva cada vez que eliges no dejarte afectar por un comentario injusto. Cada vez que te detienes antes de publicar algo solo para ganar aprobación, cada vez que decides seguir tu criterio, aunque nadie más lo aplauda. En esos pequeños actos cotidianos se fortalece el músculo de tu confianza interior. Este es el primer paso hacia una vida más libre, una vida en la que tu valor no fluctúa con las palabras de los demás, una vida en la que puedes mirar al mundo con serenidad, porque sabes que lo esencial ya está en ti. A partir de hoy, empieza a construir esa fortaleza invisible, no con gritos, no con demostraciones, con calma, con firmeza, con la certeza silenciosa de que no necesitas que nadie te confirme lo que ya sabes que vales por lo que eres, no por lo que otros digan de ti. Esa es la raíz de la verdadera confianza y es también el inicio de una transformación profunda, el arte de no reaccionar. En un mundo donde todo parece exigir una respuesta inmediata, cultivar el arte de no reaccionar se ha convertido en una forma silenciosa de sabiduría. Vivimos rodeados de estímulos constantes, comentarios, opiniones, provocaciones. Cada palabra dicha con mala intención, cada gesto de desprecio o injusticia parece empujarnos a reaccionar, a defendernos, a responder con la misma moneda. Pero es justamente en esa pausa, en ese breve espacio, entre el impulso y la acción, donde reside una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar: el autocontrol. No reaccionar no significa ser indiferente o débil. Al contrario, es una expresión suprema de fortaleza interior. Es tener el dominio suficiente para no dejar que otro tenga el control sobre tu estado emocional. Es la capacidad de observar una situación cargada de tensión y, en lugar de responder con ira o frustración, decidir mantener la serenidad. Y eso en una sociedad que aplaude las respuestas rápidas, y la confrontación es un acto de profunda dignidad. El estoicismo lo comprendió desde hace siglos. Epicteto lo expresó con claridad: no nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que sucede.
En otras palabras, no es el insulto el que te hiere, sino tu interpretación de ese insulto. No es la provocación la que desestabiliza, sino tu decisión consciente o no, de entregarle poder sobre tus emociones. Quien logra romper ese reflejo automático y construir una pausa entre estímulo y reacción, se convierte en dueño de sí mismo. Esa pausa no es debilidad, es poder. Un poder sereno discreto que no necesita demostrar nada. Cuando eliges no reaccionar, estás haciendo una afirmación profunda. Yo decido. Decido no ceder mi paz a los impulsos ajenos. Decido no alimentar el conflicto. Decido conservar mi energía y mi claridad mental. Este tipo de control no solo protege tu equilibrio interno, sino que desarma a quienes buscan manipularte emocionalmente. Porque quien provoca espera una reacción. Quiere ver cómo te alteras, cómo caes en su juego. Pero cuando no la obtiene, se enfrenta a algo que no comprende. Fortaleza invisible. Lo que resulta revelador es que la mayoría de las reacciones impulsivas no nacen de la maldad, sino del miedo, la inseguridad o el orgullo herido. Cuando alguien nos ataca verbalmente, sentimos que tenemos que defender nuestra dignidad, pero lo que a menudo olvidamos es que la verdadera dignidad no se protege con gritos ni confrontaciones, sino con la calma que brota del conocimiento interior de quiénes somos. Nadie puede arrebatarnos lo que está firmemente arraigado en nuestra conciencia. El autocontrol, sin embargo, no es una imposición. No se trata de reprimir emociones, sino de gestionarlas. Es reconocer lo que sentimos, sin permitir que eso nos controle. Si alguien te ofende y sientes rabia, es natural, pero entre sentir y actuar hay una diferencia crucial. Puedes reconocer la emoción, comprenderla y dejarla pasar. No tienes que negarla, pero tampoco dejar que tome el timón de tus actos. Esa es la diferencia entre vivir a merced del exterior o vivir desde el centro. Hay una belleza especial en las personas que aún en medio del caos se mantienen serenas. Inspiran respeto, incluso en silencio. Tienen una presencia que no necesita alzarse para ser notada. Y no es que no sientan, sino que no se rinden a lo inmediato. Este tipo de templanza no solo protege nuestras relaciones personales evitando discusiones innecesarias, sino que también refuerza nuestra autoestima. Porque cada vez que decides no reaccionar de forma impulsiva, refuerzas la idea de que tú estás al mando. Y eso, repetido con el tiempo, construye una seguridad firme, duradera, silenciosa. El estoico no busca tener siempre la razón. No se empeña en corregir a quien lo ataca. Comprende que no todas las batallas merecen librarse. Que el silencio, cuando es elegido con sabiduría, puede ser más contundente que 1000 argumentos, y que no reaccionar en muchas ocasiones no solo es lo más sensato, sino lo más estratégico, porque permite observar con claridad, analizar la situación sin la niebla de la emoción y actuar si se decide hacerlo desde la calma, no desde el descontrol. En ese sentido, el arte de no reaccionar también es un acto de humildad. Reconocer que no todo debe ser respondido, que no todo merece nuestra energía y que no necesitamos defendernos constantemente, nos libera de una carga innecesaria. No somos responsables de corregir a todos, ni de responder a cada provocación. Somos responsables de nuestra paz, de nuestro equilibrio, de nuestra dignidad. Y eso por sí solo ya exige mucho. Con el tiempo este tipo de autocontrol se convierte en un escudo, uno invisible pero poderoso. Las personas que antes sabían cómo tocar tus puntos sensibles pierden ese acceso. Descubren que ya no pueden hacerte tambalear, y no porque te hayas vuelto insensible, sino porque has aprendido a protegerte desde dentro. Has entendido que tus emociones son tuyas y que cederlas a otros es renunciar a tu soberanía emocional. Practicar este arte requiere constancia. Es fácil caer en la tentación de la respuesta rápida. Requiere respirar profundo, recordar quién eres y decidir conscientemente cómo quieres actuar. Habrá momentos en que falles y reaccionarás. Está bien. No se trata de ser perfecto, sino de construir poco a poco una nueva forma de estar en el mundo.
Una forma que no necesita probar nada porque ya lo ha comprendido todo. El autocontrol no es una máscara, sino una presencia. No se finge, se cultiva. Y cuando echas raíces en él, descubres que cada situación difícil deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad. Oportunidad para practicar la calma, para elegir desde la conciencia, para afirmar sin palabras que tu paz no está en venta. Así, paso a paso, provocación tras provocación, transformas tu reacción en respuesta, tu impulso en elección, tu debilidad en poder, y un día, sin darte cuenta, te das cuenta de que has cambiado, que el mundo sigue igual de ruidoso, pero tú ya no reaccionas. Observas, comprendes, y luego, si lo consideras necesario, actúas, y si no, sigues adelante con la calma de quien ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Esa es sin duda una de las formas más elevadas de libertad, el poder del silencio. Hay una forma de poder que no grita, que no se impone, que no necesita proclamarse. Es un poder silencioso, profundo, casi invisible, pero absolutamente transformador. En un mundo donde todo el mundo habla, reacciona, opina y responde con rapidez, el que elige callar parece extraño, incluso débil, pero nada hay más erróneo. El silencio bien comprendido y bien utilizado es una de las formas más elevadas de autocontrol y, paradójicamente, es también una de las armas más poderosas que puedes tener a tu favor. No se trata del silencio impuesto por la inseguridad o el miedo. No es el silencio que nace de no saber qué decir o del deseo de evitar conflictos por evasión. Se trata más bien de un silencio elegido, de ese silencio que surge de la templanza de la sabiduría, que sabe cuándo hablar y, sobre todo, cuándo no hacerlo. Es un silencio activo, consciente, cargado de intención, y es precisamente esa intención lo que lo convierte en una manifestación de fortaleza interior. El estoico lo sabe. No todo merece respuesta, no cada ofensa merece una réplica, no cada provocación requiere una reacción. La vida está llena de palabras vacías, de discusiones que no llevan a ninguna parte, de enfrentamientos nacidos más del ego herido que de una auténtica búsqueda de verdad o entendimiento. Entrar en ese juego, responder a cada ataque, intentar tener siempre la última palabra, es caer en una espiral que agota, desgasta y al final nos aleja de la paz que tanto anhelamos. El silencio interrumpe ese patrón, lo corta de raíz. Cuando eliges no responder, estás enviando un mensaje que va más allá de las palabras. Estás demostrando que no estás dispuesto a permitir que otro gobierne tu estado emocional, que no necesitas defenderte, justificarte ni probar nada, que has alcanzado un nivel de seguridad y madurez que no depende de la opinión ajena ni de la necesidad de imponerte. Y esa postura, aunque parezca pasiva, es una de las más activas que existen, porque requiere un dominio de uno mismo que no se improvisa. Además, el silencio tiene una cualidad desconcertante. Quien espera una reacción se encuentra desarmado cuando ésta no llega. Quien lanza una ofensa buscando agitarte se topa con una quietud que lo expone a su propia intención. En ese sentido, el silencio actúa como un espejo. Refleja al otro, lo obliga a enfrentarse a su propio comportamiento sin que tú digas una sola palabra. Y ese efecto es muchas veces más poderoso que cualquier argumento. No reaccionar y además guardar silencio es también una forma de economía emocional. Nos enseña a preservar nuestra energía, a no desgastarnos en luchas innecesarias, porque seamos honestos, ¿cuántas veces una discusión ha resuelto realmente algo? ¿Cuántas veces una respuesta impulsiva ha aportado claridad o ha restablecido la armonía? La mayoría de las veces solo alimentan el conflicto y profundizan la distancia. El silencio, en cambio, detiene la cadena. Es como un muro invisible que protege lo más valioso que tienes, tu paz. Desde la perspectiva estoica, el silencio también es una forma de sabiduría práctica. Es reconocer que no todo lo que se dice merece nuestra atención, que nuestra energía es limitada y debe ser invertida con intención, que nuestra palabra tiene más valor cuando no se regala a cualquier provocación. Marco Aurelio lo dejó claro en sus meditaciones.
La mejor manera de vengarse de alguien es no parecerse a él. ¿Y qué mejor forma de no parecerse a quien ataca con palabras vacías que responder con un silencio firme y sereno? El silencio también nos permite ver con claridad. Cuando callamos, escuchamos. Escuchamos no solo al otro, sino a nosotros mismos. Damos espacio al pensamiento, a la reflexión, a la comprensión. En medio del ruido es difícil encontrar verdad, pero en el silencio las cosas se ordenan. Las emociones se asientan y muchas veces las respuestas correctas surgen solas sin necesidad de forzarlas. En ese sentido, el silencio no es ausencia sino presencia. Es estar ahí con plena conciencia sin necesidad de intervenir. Y no se trata de convertirnos en personas que nunca hablan, que siempre callan. Se trata de hablar solo cuando tiene sentido, de hacer que cada palabra cuente, porque cuando uno ha aprendido a guardar silencio, sus palabras pesan más, tienen una densidad distinta, no se pierden en el ruido sino que resuenan, y eso solo se logra cuando hemos comprendido que hablar es una elección, no una reacción. Practicar el poder del silencio implica, por tanto, una revisión de nuestros hábitos. Observar cuándo hablamos por costumbre, por nervios, por necesidad de llenar el vacío, por miedo a ser malinterpretados, o simplemente por impulso, y aprender poco a poco a hacer del silencio un espacio de poder. Al principio, puede parecer incómodo, incluso contraintuitivo, pero con el tiempo se vuelve una herramienta indispensable, porque uno se da cuenta de que no necesita convencer a nadie, ni ganar todas las discusiones, ni tener la última palabra. Cuando logras esto, empiezas a experimentar una forma distinta de libertad, una libertad que no necesita alzar la voz para afirmarse, una libertad que no está condicionada por las reacciones del entorno. Es una libertad interior estable que nace del dominio de ti mismo, y en ella descubres que tu verdadera fortaleza no está en lo que dices, sino en lo que eres capaz de callar. En resumen, el silencio no es ausencia, es una decisión consciente, es una forma de autocuidado, de afirmación personal, de resistencia noble. Es el lenguaje de los sabios, de los que han entendido que el control no se demuestra gritando, sino sabiendo cuándo guardar silencio. Porque hay batallas que se ganan sin levantar la voz, y hay momentos en los que callar es el acto más poderoso que puedes hacer. El arte de no reaccionar y el poder del silencio están profundamente entrelazados. Uno prepara el terreno, el otro lo consolida. Juntos construyen una fortaleza interna que no necesita de muros físicos para mantenerse firme. Una fortaleza desde la cual puedes observar el mundo sin perderte en él y actuar cuando decidas hacerlo con la fuerza tranquila de quien no necesita imponerse, porque ya se pertenece plenamente a sí mismo. Esa es la verdadera victoria. Establecer límites claros. Hay un momento en la vida en el que uno comienza a comprender que no todo debe ser permitido, que no todo lo que viene del exterior merece entrar, y que poner límites no es un acto de rechazo hacia los demás, sino de respeto profundo hacia uno mismo. En una cultura que muchas veces confunde la bondad con la complacencia, el servicio con el sacrificio personal y el amor con la entrega sin condiciones, establecer límites claros se convierte en una forma esencial de proteger aquello que más importa: nuestra energía, nuestras emociones y nuestro bienestar interior. A lo largo de nuestras vidas, aprendemos consciente o inconscientemente a complacer, a decir que sí, incluso cuando queremos decir no, a aceptar silenciosamente situaciones, comentarios o actitudes que nos incomodan por temor a generar conflicto o decepcionar a alguien, pero esa aparente armonía tiene un costo. Poco a poco vamos cediendo terreno y un día nos despertamos sintiéndonos agotados, confundidos, emocionalmente drenados, porque hemos permitido que otros crucen fronteras que nunca debieron ser traspasadas. Establecer límites no significa construir muros impenetrables ni rechazar el vínculo humano. Todo lo contrario. Significa trazar líneas de claridad para proteger lo que somos y para permitir que nuestras relaciones se basen en el respeto mutuo. El límite no excluye, organiza, no separa, ordena, y en ese orden encontramos paz,
cuando somos capaces de decir con calma y firmeza: hasta aquí estamos tomando responsabilidad por nuestra vida emocional. Estamos afirmando que nuestra paz no está en venta y que no permitiremos que se nos arrebate por dinámicas tóxicas, exigencias excesivas o comportamientos irrespetuosos. El estoicismo, desde su núcleo más práctico, nos enseña que no somos responsables de las acciones de los demás, solo de nuestras respuestas ante ellas. Y dentro de esa responsabilidad personal entra la capacidad de establecer límites, no como acto reactivo, sino como medida preventiva de autocuidado, porque cuando definimos con claridad qué es lo que aceptamos y qué no, estamos cuidando el terreno en el que florece nuestra estabilidad emocional. Hay quienes creen que poner límites es un acto de egoísmo, pero esa es una percepción errada nacida de una cultura que valora el sacrificio desmedido y la disponibilidad constante. El límite sano no nace del ego, sino de la conciencia. Es entender que no podemos estar bien para los demás si primero no estamos bien con nosotros mismos. Quedar desde el agotamiento no es generosidad, sino abandono propio. Y que el verdadero amor, el maduro, el consciente, necesita de espacios definidos para poder crecer con libertad y respeto. Cuando no ponemos límites, permitimos que los demás definan por nosotros lo que es aceptable. Nos volvemos reactivos, nos sentimos invadidos y muchas veces estallamos de maneras que podrían haberse evitado si hubiéramos hablado con claridad desde el principio. En cambio, cuando los establecemos con serenidad, estamos enviando un mensaje poderoso: me conozco, me respeto y por eso te muestro cómo quiero ser tratado. Esta comunicación clara evita malentendidos, reduce fricciones y establece un marco de interacción más saludable. No es casual que muchas de las personas más centradas y tranquilas que conocemos tengan bien definidos sus límites, no porque sean rígidas o distantes, sino porque saben proteger su espacio interior. Han aprendido que decir no cuando es necesario no les resta humanidad, sino que les da fuerza, y que una relación sana no se basa en la disponibilidad constante, sino en acuerdos donde ambos se sienten respetados. Aplicar este principio requiere valentía, especialmente si venimos de entornos donde poner límites ha sido mal visto o castigado, pero es precisamente allí donde el acto se vuelve más necesario, porque sin límites no hay identidad. Nos disolvemos en las expectativas ajenas, perdemos contacto con lo que realmente sentimos y actuamos por inercia en lugar de por convicción. El límite es una forma de volver a casa, de recordar quiénes somos y qué necesitamos para estar en equilibrio. El estoico comprende que la paz interior no es un regalo del entorno, sino una construcción diaria. Y en esa construcción, los límites son pilares fundamentales. Nos permiten evitar la manipulación emocional, resistir la culpa innecesaria y actuar con coherencia. No necesitamos justificarnos constantemente, ni caer en la trampa de complacer a todos. Solo necesitamos claridad y firmeza. Lo demás se ordena a partir de ahí. Además, establecer límites no significa dejar de ser flexibles. Se puede ser firme y compasivo al mismo tiempo. El tono, la intención y la forma con la que comunicamos nuestras fronteras hacen la diferencia. Un límite puede decirse con respeto, con calma, sin agresión, y cuando lo hacemos así, no solo nos respetamos a nosotros, sino que también le damos al otro la oportunidad de crecer, de entendernos mejor y de construir una relación más honesta. Muchas veces quienes más se resisten a nuestros límites son aquellos que se beneficiaban de nuestra falta de ellos. Pero eso no debe ser motivo para retroceder. Al contrario, debe ser una confirmación de que vamos por buen camino, porque cada vez que defendemos una frontera personal, reafirmamos que somos los guardianes de nuestra paz y que estamos dispuestos a protegerla, aunque eso implique incomodar a otros o redefinir vínculos. Con el tiempo algo hermoso ocurre. Los límites se vuelven naturales. Ya no son frases que ensayamos mentalmente, ni decisiones que nos generan ansiedad. Son parte de nuestro lenguaje emocional, de nuestra forma de estar en el mundo.
Nos volvemos más selectivos con nuestras energías, más conscientes de nuestras prioridades y más libres de elegir desde el deseo auténtico, no desde la presión. Y es entonces cuando descubrimos que los límites no nos separan del mundo. Nos permiten estar en él con mayor plenitud, porque ya no actuamos desde el deber o el miedo, sino desde el equilibrio. Y eso en un mundo que constantemente intenta empujarnos a los extremos es un acto de profunda sabiduría. Establecer límites claros es en esencia un acto de amor propio, uno que no grita, que no hiere, que no impone, pero que transforma. Es decir, me respeto lo suficiente como para no abandonarme por agradar a otros. Y desde ese lugar de respeto, las relaciones que se mantienen crecen y las que se alejan simplemente hacen espacio para vínculos más auténticos, porque cuando aprendemos a proteger nuestro espacio interior, también aprendemos a amar de manera más libre, más profunda, más real. Esa es la fuerza serena de quien ha aprendido a decir no, con la misma elegancia con la que ofrece un sí. Autosuficiencia como camino a la libertad interior. Llegado cierto punto en la vida, uno empieza a entender que no hay mayor tranquilidad que la que nace de no necesitar constantemente la aprobación, la presencia o el reconocimiento de los demás para sentirse en paz. Esa comprensión sin alardes marca el inicio de una libertad auténtica, una que no depende de nada externo y que solo puede cultivarse desde dentro. Hablamos aquí de la autosuficiencia emocional, un concepto que no implica aislamiento ni frialdad, sino un equilibrio interior profundo que nos permite ser completos en nosotros mismos. En una sociedad que aplaude la hiperconexión, que premia la exposición constante y donde el valor personal parece medirse por la validación ajena, la autosuficiencia puede parecer un gesto rebelde, pero es en verdad un acto de madurez. Ser emocionalmente autosuficiente no significa no necesitar de nadie, sino no depender de nadie para sostener el propio bienestar. Es poder compartir sin exigir, dar sin vaciarnos y amar sin poseer ni perder el centro. El estoicismo lo ha enseñado desde sus raíces, la verdadera libertad. Solo es posible cuando uno aprende a bastarse a sí mismo, no porque rechace el mundo, sino porque ha construido en su interior una base sólida desde la cual relacionarse con él, sin volverse prisionero de sus vaivenes. Epicteto decía: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, y ese dominio comienza cuando dejamos de buscar en los demás lo que solo podemos ofrecernos nosotros mismos: seguridad, paz y dirección. La autosuficiencia emocional se manifiesta en lo cotidiano, en ese momento en el que no respondes impulsivamente porque no necesitas demostrar nada, en esa decisión que tomas sin consultar medio mundo porque confías en tu criterio, en ese silencio que eliges cuando antes habrías rogado una explicación. Es sutil, pero constante. Es una brújula que te orienta hacia adentro cada vez que el ruido externo intenta desconcentrarte. No es como algunos creen una actitud orgullosa o distante. Al contrario, quien es autosuficiente emocionalmente suele ser más abierto, más generoso y más auténtico, porque ya no se vincula desde la carencia, sino desde la elección consciente. No necesita agradar para sentirse valioso, ni complacer para evitar el rechazo. No se entrega por miedo a estar solo, sino porque así lo desea desde una convicción interna que lo sostiene sin importar lo que ocurra afuera. Y esta libertad no solo transforma la manera en que nos relacionamos con otros, sino también con nosotros mismos. Deja de haber esa voz constante que cuestiona cada paso, esa ansiedad que surge cuando no obtenemos respuestas o atención, esa angustia que nos empuja a correr detrás de vínculos que no nos nutren. En su lugar emerge una calma nueva, silenciosa, que se siente como regresar a casa después de mucho tiempo, porque hemos dejado de buscar fuera lo que ya estaba dentro. Desde la perspectiva estoica, esta forma de autosuficiencia no implica desconectarse del mundo, sino más bien fortalecerse para interactuar con él sin perder el centro. Nos hace menos manipulables
porque quien no necesita desesperadamente ser aceptado no puede ser fácilmente controlado. Nos hace menos vulnerables a la crítica injusta, al halago engañoso o a las dinámicas de dependencia emocional. Nos volvemos más libres porque ya no estamos a merced del comportamiento ajeno. Esa libertad se nota en los pequeños gestos, en la capacidad de decir no sin culpa, en saber retirarse sin resentimiento, en poder estar solo sin sentirse vacío, en poder estar acompañado sin perderse. La autosuficiencia emocional da lugar a una vida más serena, donde las decisiones se toman desde la claridad y no desde la urgencia afectiva, donde las relaciones son elegidas, no impuestas por la necesidad. Por supuesto, este camino no está exento de desafíos. La autosuficiencia se cultiva a través de la introspección, de la paciencia y muchas veces de la soledad, porque al aprender a depender menos del exterior, enfrentamos nuestras propias sombras, los miedos que solíamos tapar con compañía, las inseguridades que anestesiábamos con elogios, los vacíos que llenábamos con relaciones mal ajustadas. Pero al sostener ese proceso con coraje, vamos descubriendo que no hay mayor regalo que aprender a estar bien con uno mismo. Y cuando esa relación interna se fortalece, todo lo demás se ordena. No porque el mundo cambie, sino porque ya no lo enfrentamos desde la carencia, sino desde la plenitud. Lo que antes dolía profundamente ahora apenas roza. Lo que antes nos desestabilizaba, ahora se observa con distancia. Lo que antes nos ataba, ahora se suelta con naturalidad, porque hemos entendido que nuestra paz no depende de tener, sino de ser. El estoico lo vive con coherencia. No busca controlar el mundo ni a las personas, sino controlarse a sí mismo. No reacciona desde la necesidad, sino que actúa desde la virtud. Sabe que lo único verdaderamente suyo es su mente, su actitud, su forma de interpretar lo que ocurre, y al centrarse en eso, deja de vivir bajo la tiranía de lo incontrolable y empieza a experimentar una forma de libertad que nada ni nadie puede arrebatarle. La autosuficiencia emocional no significa aislamiento, sino independencia interior. Es la capacidad de seguir caminando, incluso si los demás se detienen, de seguir creyendo en uno mismo, aunque no haya aplausos, de seguir amando, incluso si el amor no vuelve en la misma forma, porque nada de eso determina nuestro valor. Y cuando esta verdad se asienta en lo más profundo, entonces sí la vida cambia. Dejas de forzar, de temer, de controlar, y comienzas a vivir desde una fuerza tranquila que se nota en la mirada, en el tono de voz, en la manera de afrontar las tormentas. No necesitas convencer ni justificar, simplemente eres. Y en ese ser ya no hay dependencia ni lucha constante, ni ansiedad de validación. Hay libertad. Una libertad que no se grita pero se siente, que no se exhibe pero transforma. Y así, sin hacer ruido, sin grandes gestos, te das cuenta de que has empezado a vivir una vida más auténtica, una vida donde cada paso que das nace de ti, no de la presión de los otros. Una vida que, aunque no sea perfecta, es tuya, porque has elegido construirla desde la raíz más firme que existe, la autosuficiencia emocional, y desde allí todo lo demás. El amor, la amistad, los logros llega como complemento, no como salvación. Y eso finalmente es lo que nos hace verdaderamente libres. Resiliencia frente a los obstáculos. La vida, con su ritmo implacable, nos pone a prueba una y otra vez. Nadie está exento de tropiezos, pérdidas, decepciones o momentos de confusión, pero es precisamente en esos episodios en los que sentimos que todo se desmorona, donde se revela con claridad una cualidad que, aunque silenciosa, puede transformar nuestra existencia por completo: la resiliencia. Y no se trata de una resistencia terca o de una negación del dolor, sino de una capacidad profunda para adaptarse, aprender y fortalecerse en medio de la adversidad. La resiliencia no niega la dificultad, no finge que el sufrimiento no duele, ni que las pruebas no nos sacuden. Lo que hace es invitar a mirar más allá del golpe inicial, nos empuja a no quedarnos detenidos en la queja o en la nostalgia de lo que fue,
sino a convertir cada obstáculo en una oportunidad para templar el carácter. A menudo, las circunstancias externas son impredecibles e incontrolables, pero nuestra actitud ante ellas, esa sí siempre puede ser elegida. Y es en esa elección donde nace la fortaleza real. Desde la visión estoica, los obstáculos no son enemigos a evitar, sino caminos hacia la virtud. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, dejó una enseñanza que resuena con fuerza en tiempos difíciles. Lo que impide la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esa mirada transforma por completo nuestra relación con la dificultad, porque ya no vemos los problemas como frenos, sino como entrenadores invisibles que nos desafían a superarnos. Cada vez que enfrentamos una situación dolorosa con coraje y serenidad, estamos moldeando nuestro carácter. Y no hablamos aquí de una serenidad fingida, sino de una paz que nace de comprender que aunque no podamos controlar lo que sucede, sí podemos controlar cómo lo vivimos. La resiliencia. Entonces se convierte en una práctica cotidiana, en el acto de levantarnos una vez más, de respirar profundo cuando todo nos invita a rendirnos, de mirar al miedo de frente y decir: puede que hoy me duela, pero no me detendrá. Hay una dignidad silenciosa en quienes, incluso golpeados por la vida, caminan con firmeza, no porque no hayan sufrido, sino porque han decidido no dejarse definir por ese sufrimiento. Han entendido que el dolor puede tocarlos, pero no destruirlos, que el fracaso puede enseñarles, pero no paralizarlos, y que la incertidumbre puede acompañarlos, pero no dominar sus decisiones. Esta fortaleza no nace del azar, ni de una suerte genética. Nace del compromiso con uno mismo, del trabajo interno, y de una filosofía que nos recuerda que todo lo externo es transitorio, pero lo que cultivamos dentro puede ser eterno. Y sin embargo, esta perspectiva no es inmediata. Requiere un cambio de mentalidad profundo. A menudo estamos tan acostumbrados a pensar que la vida debería ser de cierta forma más cómoda, más estable, más predecible, que cuando algo se rompe en ese guión imaginario, lo vivimos como una injusticia. Pero el estoico no vive desde la expectativa, sino desde la aceptación lúcida, no desde el deseo de que todo salga como quiere, sino desde la preparación mental de saber que aunque no todo depende de él, siempre puede decidir cómo responder. Aceptar lo inevitable no es resignación, es claridad, es ver las cosas como son y no como desearíamos que fueran. Y desde esa aceptación surge la posibilidad de actuar con eficacia, porque solo cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar, empezamos a invertir nuestra energía en lo que sí está en nuestras manos: nuestra actitud, nuestros valores, nuestras acciones. La resiliencia estoica no es ciega ni ingenua. No consiste en repetir frases vacías o en reprimir las emociones. Al contrario, nos invita a sentir con intensidad, pero sin quedar atrapados en el drama. Nos enseña a observar lo que ocurre, a aprender de ello y a seguir adelante con un corazón más fuerte y una mente más clara. No se trata de endurecerse, sino de fortalecerse sin perder la sensibilidad, de ser flexibles como el bambú, firmes pero capaces de inclinarse sin quebrarse ante la tormenta. Y con el tiempo ocurre algo poderoso. Empezamos a mirar hacia atrás y a ver que las pruebas más duras fueron también las más reveladoras, que de cada caída surgió una lección, que de cada pérdida nació una nueva forma de apreciar lo esencial, y que lo que en su momento parecía insoportable hoy se recuerda como un punto de inflexión. La resiliencia convierte el dolor en sabiduría, el caos en dirección y el miedo en coraje. Además, esta actitud resiliente no solo impacta nuestra vida personal, sino también nuestra forma de relacionarnos con los demás. Nos volvemos más comprensivos, más empáticos, más capaces de sostener al otro sin intentar salvarlo, porque entendemos por experiencia propia que cada persona atraviesa batallas silenciosas y que lo más valioso que podemos ofrecer no es una solución inmediata, sino una presencia firme, serena, que inspire confianza en medio de la tormenta. Vivir con resiliencia no significa que dejaremos de sufrir. Significa que sabremos qué hacer con ese sufrimiento, que lo honraremos sin rendirnos a él,
que lo miraremos a los ojos y extraeremos de él una nueva forma de caminar. El estoico no niega las lágrimas, pero no permite que ellas empañen su visión. Sabe que la vida con sus luces y sombras es una escuela constante y que cada dificultad contiene en su núcleo una enseñanza valiosa que espera ser comprendida. Así, la resiliencia deja de ser una respuesta puntual y se convierte en una forma de vivir. Una filosofía práctica que nos guía, nos sostiene y nos transforma. Y en ese proceso, lo que antes nos aplastaba ahora nos edifica. Lo que antes nos quebraba ahora nos moldea. Lo que antes nos detenía hoy nos impulsa. Porque al final no se trata de evitar los obstáculos, sino de aprender a caminar con ellos, de hacerlos parte del viaje, de permitir que forjen nuestra voluntad y clarifiquen nuestra esencia. Y cuando lo hacemos, cuando decidimos mirar cada adversidad como una oportunidad de crecimiento, entonces sí, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un terreno fértil para la evolución. Esa es la resiliencia estoica, no la negación del dolor, sino la afirmación de una fuerza interior que ningún obstáculo puede apagar. El enfoque en lo esencial, en un mundo que constantemente nos empuja hacia la prisa, el ruido y la saturación de estímulos, detenerse a reflexionar sobre lo esencial, se convierte en un acto de profunda rebeldía. Vivimos en una era en la que todo compite por nuestra atención, notificaciones, compromisos innecesarios, expectativas sociales, opiniones ajenas, apariencias. Y en medio de ese torbellino, no es raro perder el rumbo, sentirnos abrumados, desconectados de lo que realmente da sentido a nuestra existencia. Por eso aprender a enfocar nuestra energía en lo esencial no solo es una habilidad práctica, sino una necesidad espiritual. El enfoque en lo esencial no significa vivir con rigidez ni reducir la vida a una lista de tareas. Significa, en cambio, adoptar una mirada consciente sobre nuestras prioridades. Es reconocer que no todo lo urgente es importante, que no todo lo que brilla tiene valor, y que muchas veces estamos agotados no por hacer demasiado, sino por hacer lo innecesario. Esta selección cuidadosa de en qué invertimos nuestro tiempo, nuestra atención y nuestras emociones es la base de una vida más plena, más serena, más verdadera, más. Desde la perspectiva estoica, esta claridad es uno de los pilares más sólidos del alma. Marco Aurelio lo expresó con palabras que aún resuenan. Si te duele cualquier cosa exterior, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y lo mismo aplica a nuestras distracciones. No es la cantidad de estímulos lo que nos consume, sino nuestra falta de filtro de dirección. El sabio estoico no rechaza el mundo, pero no se deja arrastrar por él. Escoge cuidadosamente dónde poner su mirada, su tiempo, su energía, y esa elección constante es lo que le permite conservar la paz interna en medio del caos. Cuando aprendemos a enfocarnos en lo esencial, algo en nosotros se alinea. Las decisiones se vuelven más simples porque ya no necesitamos agradar a todos ni perseguir metas impuestas. Empezamos a distinguir lo superficial de lo profundo, lo efímero de lo duradero, lo aparente de lo auténtico. Ya no sentimos la necesidad de estar en todas partes, de responder a todo, de decir que sí a cada invitación, de ser validados por cada persona. Nos basta con saber hacia dónde vamos y por qué hacemos lo que hacemos. Este nivel de claridad no llega por accidente. Es el resultado de una práctica constante de introspección, de reflexión consciente, de desapego. Significa tener el coraje de cuestionar nuestras rutinas, de revisar nuestras motivaciones y de reconocer cuándo nos estamos dejando llevar por la inercia. Porque muchas veces confundimos ocupación con propósito, actividad con sentido, y llenamos nuestros días de tareas, compromisos y distracciones que, aunque nos mantengan en movimiento, no nos llevan a ninguna parte significativa. El enfoque en lo esencial implica también una renuncia. No podemos hacerlo todo, ni estar en todo, ni ser todo para todos. Elegir lo importante requiere soltar lo innecesario. Requiere decir no, poner límites,
desapegarse de ciertas expectativas, incluso de ciertas relaciones o logros que ya no están alineados con nuestro camino. No es una renuncia amarga, sino una liberación consciente. Porque al soltar lo que no es esencial, hacemos espacio para lo que verdaderamente importa. La recompensa es inmensa, porque cuando vivimos enfocados en lo esencial, la vida adquiere una profundidad nueva. Cada acto, por más simple que sea, se impregna de sentido. Ya no estamos corriendo detrás de 1000 objetivos, sino caminando hacia uno que hemos elegido con plena conciencia. Y esa dirección, esa coherencia entre lo que somos, lo que valoramos y lo que hacemos, nos da una paz que no se compra ni se improvisa. Es una paz que nace del orden interior. En lo cotidiano, esto puede traducirse en cosas muy concretas. Por ejemplo, elegir pasar tiempo de calidad con quienes realmente nos nutren en lugar de dispersarnos en relaciones superficiales. Dedicar energía a aquello que nos eleva. Leer, crear, contemplar, cuidar el cuerpo y la mente, y dejar de lado lo que nos drena. Practicar la presencia en cada actividad, en lugar de saltar de una cosa a otra sin pausa. En definitiva, es vivir con intención, no por inercia. El estoicismo, lejos de ser una doctrina rígida o austera, es profundamente práctico. Nos recuerda que la vida es breve y que por tanto merece ser vivida con atención, que cada momento es una oportunidad para centrarnos en lo esencial, la virtud, el propósito, la conexión genuina, la libertad interior, y que perder el tiempo en lo superfluo es, en cierto modo, traicionarnos a nosotros mismos, porque cuanto más tiempo damos a lo trivial, menos espacio queda para lo valioso. El enfoque en lo esencial también nos protege de la ansiedad que produce la comparación constante, porque cuando sabemos lo que realmente valoramos, dejamos de medirnos con estándares ajenos. Ya no necesitamos competir ni demostrar, nos basta con ser fieles a nuestro propio camino, y desde ese lugar de integridad, empezamos a vivir con más serenidad, con menos ruido mental, con mayor profundidad emocional. Algunas personas pasan gran parte de su vida persiguiendo metas que nunca fueron suyas, acumulando cosas que no necesitan, buscando reconocimiento en lugares donde nunca se sentirán completos. No porque sean débiles, sino porque no se han detenido a preguntar, ¿qué es verdaderamente esencial para mí? Esa pregunta, si se responde con honestidad, puede cambiarlo todo, puede redibujar el mapa de una vida y dar sentido incluso a las decisiones más pequeñas. Y es que lo esencial no siempre es grandioso, a menudo es silencioso, humilde, cotidiano. Puede ser una conversación significativa, una tarde en calma, un acto de honestidad, una caminata sin prisa, una palabra dicha con intención. Pero cuando vives desde ese lugar, descubres que no necesitas demasiado para sentirte pleno, que la abundancia real no se mide por la cantidad, sino por la calidad, y que vivir centrado en lo esencial no te limita, te libera. Así, enfocarnos en lo esencial es un acto de inteligencia espiritual. Es elegir conscientemente cómo queremos vivir, qué queremos cultivar, a qué queremos dedicar nuestros días, que al final son nuestra vida. Es comprender que solo cuando dejamos de distraernos con lo innecesario, podemos entregarnos por completo a lo que realmente importa. Y esa entrega serena y deliberada es la que transforma el ruido en armonía, la dispersión en dirección y la vida superficial en una vida con sentido. Porque como bien lo sabe el estoico, quien camina ligero con claridad de propósito, avanza más lejos, más firme y más en paz. El dominio del tiempo como aliado, en una época donde la rapidez es considerada virtud y la inmediatez parece sinónimo de eficacia. Detenerse a pensar antes de actuar puede parecer una anomalía. Sin embargo, quien ha aprendido a dominar su tiempo, a comprenderlo, a respetarlo y sobre todo a utilizarlo con sabiduría, posee una de las armas más poderosas que existen en la búsqueda de una vida serena y significativa. Porque el tiempo, más que un recurso que se gasta, es el escenario donde se manifiestan nuestras decisiones, nuestras prioridades y, en última instancia,
nuestra forma de vivir. Dominar el tiempo no es llenarlo de ocupaciones, ni convertir cada instante en una tarea más por completar. Al contrario, es aprender a darle a cada momento su verdadero peso. Es saber que no todo merece nuestra urgencia, que no todas las decisiones deben tomarse en el acto, y que muchas veces el mayor acto de inteligencia es una pausa. En esa pausa se aloja la claridad, y en esa claridad se toma la mejor dirección. El estoico no corre detrás del reloj, no vive con la angustia de tener que resolverlo todo de inmediato, ni se deja arrastrar por la presión de lo externo. Su relación con el tiempo es serena, deliberada, firme. Comprende que el impulso puede ser engañoso, que la prisa tiende a distorsionar la realidad y que actuar sin reflexión es una forma de ceder el control. Por eso cultiva la paciencia, pero no una paciencia pasiva resignada, sino una activa y vigilante, la que observa, que sopesa, que evalúa y luego elige el mejor momento para actuar. En este sentido, el dominio del tiempo es una forma de autocontrol, pero también de respeto por uno mismo, porque quien decide cuándo actuar sin dejarse llevar por presiones ajenas o por emociones pasajeras, demuestra una fuerza interior que no necesita imponerse. La prisa, en cambio, suele ser un síntoma de inseguridad, de desconexión con lo esencial, de miedo a quedarse atrás o a no estar a la altura. Pero el que ha encontrado su ritmo ya no se mide con relojes externos. Camina a su paso con la certeza de que cada decisión tomada con conciencia vale más que 100 impulsos desbordados. Uno de los grandes errores de nuestro tiempo es creer que el valor de una acción se mide por la velocidad con que se ejecuta. Así reaccionamos sin pensar, respondemos antes de comprender, decidimos bajo presión, hablamos sin escuchar, y al hacerlo muchas veces dañamos relaciones. Cometemos errores. Nos alejamos de lo que realmente queríamos expresar o construir. El dominio del tiempo corrige esta distorsión, nos devuelve la capacidad de responder en lugar de reaccionar, de priorizar lo duradero sobre lo inmediato, de actuar con intención y no por inercia. Desde la filosofía estoica, el tiempo no es un enemigo al que hay que vencer, sino un aliado con el que se aprende a caminar. Séneca, en su obra de la brevedad de la vida, nos recuerda que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y lo perdemos precisamente cuando no sabemos discernir, cuando damos atención a lo banal y dejamos para mañana lo verdaderamente importante, cuando corremos todo el día para al final no haber avanzado hacia nada significativo, cuando llenamos nuestra agenda pero dejamos vacía nuestra alma. Dominar el tiempo es entonces una forma de vivir con integridad, porque cuando el uso que hacemos de nuestras horas refleja nuestros valores, nuestros principios y nuestras prioridades reales, dejamos de vivir divididos. Hay una coherencia silenciosa que se percibe en quienes han alcanzado este equilibrio. No se dejan impresionar por las modas del momento, no se agotan en 1000 tareas, no necesitan estar siempre disponibles para todos. Son selectivos con su energía, porque han entendido que el tiempo no se recupera y por eso lo honran. Esto no significa volverse rígido ni controlar cada segundo de la vida. Significa más bien vivir despiertos, preguntarnos con honestidad: ¿esto a lo que estoy dedicando mi tiempo realmente importa? ¿Está alineado con lo que quiero construir, con la persona que deseo ser? ¿O simplemente estoy siguiendo una inercia impuesta por los demás? Esta actitud de revisión constante es una de las claves para transformar el tiempo en un instrumento de sabiduría. Además, el dominio del tiempo nos permite desarrollar otra virtud estoica fundamental: la constancia. Porque cuando dejamos de saltar de una cosa a otra, cuando decidimos enfocar nuestra atención en pocas acciones verdaderamente significativas, podemos profundizar, y es en esa profundidad donde se construyen los logros más auténticos, las relaciones más sólidas, los cambios más reales. La dispersión, en cambio, nos mantiene en la superficie de todo, pero en la raíz de nada. El tiempo también enseña a esperar, y saber esperar es un arte olvidado en nuestra cultura de la gratificación instantánea. A veces la mejor acción es no hacer nada aún, dejar que las emociones se enfríen,
que la mente madure una idea, que la vida muestre con más claridad. ¿Cuál es el siguiente paso? Quien ha aprendido a esperar no es pasivo, sino sabio. Sabe que cada cosa tiene su momento y que anticiparse a él solo genera confusión y arrepentimiento. Curiosamente, quienes más dominan su tiempo son también quienes más presencia irradian. No corren, no se dispersan, no parecen vivir a contrarreloj, pero avanzan con una eficacia silenciosa. Construyen con solidez, toman decisiones que perduran, porque el dominio del tiempo no solo se nota en la productividad, sino en la calidad de vida que se refleja en sus rostros, en su manera de hablar, en la serenidad con la que habitan el presente. Y es que al final, no se trata de tener más tiempo, sino de vivir mejor el que tenemos, de hacerlo nuestro, de habitarlo con atención, de convertirlo en un reflejo de lo que valoramos. Porque cada hora malgastada en lo innecesario es una hora que no volverá. Pero cada hora vivida con propósito es una semilla plantada en el alma, una afirmación silenciosa de que hemos entendido lo esencial, que el tiempo no se posee, se honra. Así el dominio del tiempo se convierte en una de las expresiones más profundas de la libertad estoica. Es elegir cómo vivir, cuándo actuar, qué soltar, qué priorizar. Es vivir con el corazón en paz y la mente clara, sin la esclavitud de la urgencia ni el ruido de lo superfluo. Y cuando alcanzamos ese estado, descubrimos que el tiempo, lejos de ser un enemigo, es un compañero fiel que, si lo tratamos con respeto, nos entrega a cambio una vida más plena, más coherente y más libre. La autopercepción como clave del valor. Hay una verdad silenciosa tan poderosa como olvidada que determina la manera en que caminamos por la vida, las decisiones que tomamos, el amor que aceptamos y los límites que trazamos, la forma en que nos vemos a nosotros mismos. La autopercepción, esa voz íntima que nos define incluso en el silencio, actúa como el espejo más influyente de todos, más aún que el que nos ofrece el mundo. Porque mientras la mirada externa cambia con las modas, los juicios y los caprichos del momento, la percepción interna, si se cultiva con claridad y firmeza, se convierte en una brújula estable, capaz de guiarnos incluso en medio de las tormentas. Muchos creen que el valor personal se mide por la cantidad de logros obtenidos, por el reconocimiento social, por el afecto que se recibe o la atención que se consigue. Pero todos esos factores, aunque pueden nutrir el ego de forma momentánea, no sostienen la autoestima cuando llegan los días grises, porque todo lo externo es volátil. Lo único que permanece es la relación que uno tiene consigo mismo, y es ahí donde nace el verdadero valor, en la manera en que nos hablamos, en lo que creemos merecer, en lo que estamos dispuestos a defender o a soltar. El estoicismo ha comprendido esto desde sus raíces. Nos recuerda que no somos lo que nos sucede, ni lo que los demás piensan de nosotros, ni siquiera lo que mostramos al mundo. Somos ante todo lo que decidimos creer de nosotros mismos. Y esa decisión, lejos de ser una idea abstracta, se refleja en cada acto, en cómo nos tratamos, en cómo permitimos que nos traten, en las metas que nos ponemos y en las excusas que dejamos atrás. Epicteto lo expresó con lúcida claridad. Ninguna cosa externa tiene poder sobre ti, si tú no se lo concedes. Y esa afirmación cobra todo su sentido cuando entendemos que nuestra autopercepción es el filtro a través del cual interpretamos cada experiencia de vida. Una autopercepción sana no significa creerse superior, ni aspirar a una perfección inalcanzable. Significa más bien conocerse con honestidad, saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, reconocer nuestras sombras sin avergonzarnos de ellas, y comprender que nuestro valor no depende de la ausencia de errores, sino de la capacidad de aprender, crecer y actuar en coherencia con nuestros principios. Cuando esta percepción está bien enraizada, deja de tambalear ante la crítica y tampoco se infla ante el elogio. Se mantiene estable porque no necesita ser alimentada por fuentes externas. En la práctica esto se traduce en una vida más libre. Una persona que se percibe con claridad y dignidad no se deja arrastrar por la necesidad de complacer,
ni se paraliza ante la desaprobación. Sabe lo que es lo que no es, y sobre todo lo que no necesita ser. Esta libertad nacida de la autosuficiencia emocional es una de las formas más puras de autenticidad. Nos permite actuar desde dentro sin máscaras, sin excesos, sin la necesidad constante de justificar cada paso. Y es que la validación externa, cuando se convierte en la única fuente de autoestima, nos vuelve esclavos de una aprobación que nunca es suficiente. Cada me gusta, cada sonrisa ajena, cada palabra de reconocimiento se transforma en una dosis temporal de autoestima. Pero cuando eso falta, como inevitablemente ocurre, en algún momento sentimos que nos derrumbamos. Esto no sucede cuando nuestro valor está sostenido por la percepción interna, cuando sabemos que valemos porque existimos, porque actuamos con integridad, porque somos fieles a lo que creemos, incluso si eso no es comprendido o aplaudido. Esta perspectiva estoica nos libera además de la carga de las expectativas ajenas, porque cuando uno se define desde dentro deja de vivir para cumplir con los guiones escritos por otros, por la familia, por la sociedad, por las normas culturales o las modas pasajeras. Empezamos a escribir nuestro propio guión con nuestras palabras a nuestro ritmo, en coherencia con nuestros valores más profundos. Esta autenticidad no es una pose, ni un acto de rebeldía, es una consecuencia natural de una visión interior clara. Vivir desde esta percepción nos transforma en muchos niveles. Nos volvemos más selectivos con lo que aceptamos, más compasivos con nuestros errores, más decididos al elegir caminos que tal vez no sean los más comunes, pero sí los más fieles a lo que somos. Y curiosamente, esta forma de vivir más honesta, más centrada, más íntegra, es la que genera relaciones más sanas, proyectos más sostenibles y una paz interior que no se negocia. Pero llegar a este punto requiere trabajo. No basta con decir, yo me valoro. Es necesario observar nuestros pensamientos diarios, revisar los diálogos internos que repetimos sin darnos cuenta, identificar de dónde vienen nuestras inseguridades o nuestras necesidades de aprobación. Y sobre todo es fundamental comenzar a tratarnos con el mismo respeto, la misma comprensión y la misma firmeza con la que trataríamos a alguien a quien amamos de verdad. Cada día nos brinda la oportunidad de redefinir nuestra percepción, no desde el ego, ni desde la exigencia, sino desde el reconocimiento sincero de lo que ya somos. Y cada decisión que tomamos desde esa visión nos fortalece, porque cada vez que decimos esto, no lo acepto, porque valgo más. Cada vez que elegimos el camino más difícil pero más fiel a nuestros principios, estamos afirmando sin necesidad de palabras que nuestro valor ya no está en juego. Al final, la autopercepción es mucho más que una opinión sobre uno mismo. Es una postura frente a la vida. Es el punto de partida desde el cual se construyen nuestras relaciones, nuestros logros, nuestros fracasos, nuestras convicciones. Y si ese punto de partida es sólido, el resto puede tambalear pero nunca derrumbarnos por completo. Así la clave no está en convencer al mundo de nuestro valor, sino en convencernos a nosotros mismos. Y una vez que eso ocurre, el mundo empieza a tratarte como tú te tratas, porque las personas intuyen lo que tú crees merecer. Y si lo que transmites es autenticidad, dignidad y claridad interna, entonces ya no necesitas mendigar respeto ni reconocimiento. Los atraes naturalmente, porque has comenzado por dártelos tú. Esa es en definitiva la esencia de esta novena acción estoica. Entender que el verdadero valor no se otorga, se reconoce, y que ese reconocimiento no viene de la fuera, sino del profundo acto de mirarse con verdad, con compasión y con firmeza, porque cuando sabes quién eres, nada ni nadie puede quitarte la paz, y desde ese lugar de certeza interior puedes finalmente vivir, actuar y amar con total libertad. A lo largo de este recorrido, hemos explorado 9 acciones silenciosas que, aunque sutiles, poseen el poder de transformar profundamente tu vida desde adentro. No se trata de fórmulas rápidas ni de promesas vacías. Se trata de sembrar en tu interior una nueva forma de ver, de sentir y de vivir, con más claridad, más firmeza
más serenidad. Si has llegado hasta aquí, no solo has escuchado palabras, has aceptado la invitación a mirarte de frente, a cuestionar hábitos arraigados, a reconectar con tu fuerza más auténtica. Y por eso, desde lo más profundo, te doy las gracias. Gracias por tu tiempo, por tu atención y sobre todo por tu valentía. Porque detenerse en medio del ruido del mundo, para reflexionar, para aprender y para crecer, no es algo común. Es un acto de coraje. Significa que algo en ti ya está cambiando, que ya no quieres vivir en piloto automático, que estás eligiendo despertar. Recuerda que cada una de estas acciones estoicas no busca endurecerte sino fortalecerte. No se trata de reprimir tus emociones, sino de gobernarlas con sabiduría. No se trata de aislarte, sino de relacionarte desde un lugar más sano, más libre, más íntegro. La transformación no ocurre de un día para otro, pero comienza con una decisión, la de vivir de forma más consciente, más alineada con tus valores, más fiel a ti mismo. Y ahora, te invito a dar un paso más. Si este contenido ha resonado contigo, si has sentido que te ha aportado valor o claridad, te animo a compartirlo con alguien que lo necesite. A veces una palabra a tiempo puede ser una chispa que encienda una transformación en otra persona. Además, me encantaría conocer tu experiencia, tus reflexiones, tus aprendizajes. Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame, ¿qué acción fue la que más te tocó? ¿Qué cambio estás dispuesto a iniciar desde hoy? Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Este espacio ha sido creado para personas como tú, que buscan crecer, sanar, entenderse y vivir con propósito. Cada nuevo contenido es una oportunidad para seguir caminando juntos, este camino de sabiduría, equilibrio y libertad interior. Gracias por estar aquí. Gracias por elegir este momento para ti. Y recuerda, no necesitas hacer ruido para cambiar el mundo. A veces basta con transformar tu interior en silencio y dejar que esa transformación hable por ti.